Hola, ¿cómo estáis después de este parón que hemos hecho? Retomamos la temporada de La Buena Vida, que sabéis que es un programa donde cada semana os traemos pues, propuestas de bienestar, de cuidado natural, de crecimiento personal y charlas pues, con expertos y conversaciones muy inspiradoras que seguro que os aportan muchísimo. Así que hoy hemos salido un poquito del plató habitual de nuestro Canal 4 y nos hemos venido a un oasis de bienestar que hay en Barcelona que se llama Frisan y que es un centro de yoga, cafetería, dan formación y bueno, es un sitio pues maravilloso como podéis ver. Y hoy tenemos también como invitado a Leonardo Romero, que es médico radiólogo. Él es especializado en cáncer de mama. Nació en Venezuela, pero está afincado desde hace 17 años, creo, en Barcelona. Es autor del libro Creo en lo innecesario, la urgencia de atender justo aquello que nos ocultan, donde reivindica una medicina más humana y combina su visión científica, ahora nos lo va a explicar, con su pasión por el humanismo y la espiritualidad. Así que vamos a conocer un poco más de cerca a este doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal, Sur? Encantado de estar aquí. Primera vez que estoy en este sitio, es espectacular, la Te verdad. gusta, muy Sí. bien. Pues nos alegramos que te lo hayamos dado a conocer y también a la audiencia. Bueno, pues nada, vamos a empezar por tu libro, este libro tan necesario, porque tú dices que es necesario, pero es un libro muy necesario. Entonces, uno de los datos que me ha llamado la atención, estos datos que tú revelas en el libro, que tenemos que pararnos y a tomar conciencia, que son el 50% de los médicos sufre burnout, el 25% padece depresión, 9 de cada 10 han tenido ideas suicidas y también explicas que a 3 médicos cada día pierden la vida en todo el mundo. Entonces, bueno, para mí son datos escalofriantes. Explícanos un poco de dónde los has sacado y cómo crees que podríamos revertir estas estadísticas. Yo creo que estos datos son síntomas. Y yo creo que son síntomas no únicos de la medicina. Yo creo que son síntomas comunes de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Hemos quitado, creo que parte en la narrativa de lo que llamamos modernidad, de lo que llamamos éxito, de lo que llamamos profesión, hemos quitado una parte más profunda, una parte más relacional, una parte más de sentido, más de propósito. Y la medicina forma parte de, de, de esta área de la sociedad que viene padeciendo de estas carencias. Y una manera que se expresa es en esto que llamamos enfermedad mental, en estas cifras de burnout, en estas cifras de adicciones que no las menciono aquí, de ideación suicida, que tiene muchísimos factores. Esto no se puede resumir a un único factor. Hay temas de forma, creo que hay temas de fondo. Temas de forma tiene que ver con el volumen que manejamos, que está por encima del volumen que nosotros podemos tolerar, a las condiciones laborales que también, pero yo creo que hay temas de fondo, que nosotros somos seres de sentido, y ya no Claro. somos los médicos, ojo, hablo de todos los seres humanos, somos seres de sentido, pero hay ciertos oficios como la medicina que en su esencia tienen una génesis mucho más humanista que otras áreas, que otro tipo de profesiones, y en los últimos siglos la hemos sacado. Estamos muy enfocados en la técnica, muy enfocados en la ciencia, muy enfocados en el conocimiento, que está muy bien como herramienta, pero no como fin. Yo creo que cuando quitamos el fin en sí mismo, que es el ser humano, y lo usamos ahora como una herramienta, invertimos el medio por el fin. Y más que estas cifras, a mí estas cifras realmente me escandalizan menos que nuestra no conciencia de que esto está ocurriendo y nuestra negación y nuestra evitación ante este tipo de problemas. Porque si nos abriésemos a estos diagnósticos, porque al final son diagnósticos, pudiésemos actuar en consecuencia. Pero uno de los mecanismos defensivos que tenemos los seres humanos es la negación, la evitación y la procrastinación. Y estamos usando estos mecanismos con esto. ¿Qué te quiero decir? Que a pesar de que estos datos no tienen 2 días, estos datos tienen muchos años y son conocidos por la ciencia médica, aún así estamos haciendo muy poco, o cuando lo tratamos como un tema residual, como el tema del viernes para la noche o del congreso, la última charla de la tarde. Decimos, bueno, y además existe la humanización, cuando verdaderamente tenemos, y cuando hablo del suicidio, lo digo con la intención de provocar desde el amor, porque no hay nada más allá. O sea, Claro, no podemos poner algo peor como un fracaso colectivo que el totalmente. suicidio cuando, ojo, está relacionado con el ejercicio profesional, no está relacionado por otro tipo de causa. Y por eso este libro, entiendo también, me imagino que lo has hecho para llamar la atención, para abrir un poco debate sobre todo esto, ¿no? El título es muy intrigante, ¿no? Porque tú dices, creo en lo innecesario, pero ¿a qué se refiere este concepto de lo innecesario? Me gustaría que lo desarrollaras, yo me lo he leído, pero para que la audiencia un poco lo entienda. ¿Y qué es lo que tú también dices que se está ocultando? ¿Qué es aquello que nos
dificultan, ¿no? Sí. Creo que vivimos en muchas contradicciones y en muchas contrariedades. Y realmente creo lo innecesario que es un libro muy reflexivo, no es resolutivo. O sea, no es el libro de los 20 pasos para llegar a Asia o para conseguir cualquier cosa, que está muy bien, que me parece que tiene su espacio, sino es al revés, es cómo tomamos conciencia de carencia realmente. Yo creo que es un poco la intención, la reflexión, la indagación y la contemplación son otras formas de relacionarnos con la realidad. La resolución es una manera que está muy bien. Tengo un problema, actúo y entonces consigo una solución. Eso es una forma lógica y racional que nos lleva a ciertos sitios, pero hay ciertos dilemas o situaciones que nos pone la vida que no pueden ser solucionados. Un ejemplo clásico y muy duro es el duelo. La muerte de un ser querido no es un problema a solucionar. Es un tema a habitar. No, o sea, no podemos relacionarnos exactamente con el mismo principio como si se nos hubiese roto una tubería en casa. Creo lo necesario, creo que es un libro que nos invita a relacionarnos desde la reflexión con diferentes ámbitos y lo que hace es básicamente hacernos conciencia de que lo que asumimos muchas veces como necesario es innecesario y lo que asumimos como innecesario es necesario. El ejemplo clásico paradigmático es la medicina. Para nosotros, en la medicina, lo innecesario es la salud. O sea, nosotros, a pesar de que irónicamente nos llamamos entes de salud o profesionales de la salud, con centros de salud, con Organización Mundial de la Salud, para no entrar en detalle, casi no sabemos ni siquiera el concepto de salud. Ya. No somos formados en el paradigma de la salud, sino que somos formados en el paradigma de la enfermedad. Somos Claro. patoteístas, ¿no? Sí. En este sentido. Y eso está muy bien, porque eso hace que tú puedas diagnosticar y puedas tratar muchísimas enfermedades. Perfecto. Pero cuando cuando te metes en el reino de la salud, ahí somos analfabetas. Y el problema no es que seamos analfabetas, el problema es que no somos conscientes que somos analfabetas. Porque te pongo un ejemplo clásico, cáncer de mama, que es a lo que me dedico. Sí. El problema no es que no sepamos las causas del cáncer, el problema es que no investigamos sobre eso. Ya. O sea, el problema es que mi niña, yo esto lo sabía, mi niña tiene 19 años y esto lo sabía antes de que naciese. Y mi niña llegará a los 40 años y tendrá que entrar en un programa de screening porque seguirá siendo una de cada 7, una de cada 8 mujeres. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que sea una de cada 800? O sea, ¿dónde tiene que ir la investigación? Tendríamos que ponernos sobre la salud, no sobre la enfermedad. Lo que los oncólogos, y te uso este ejemplo, pero lo podemos trasladar en otros, dicen, la única cura que vamos a conocer contra el cáncer va a ser la prevención. Pero no como un eslogan de lavado de cara con respecto a la medicina. No, es cambiar el paradigma, porque realmente cuando hablas de la salud es un tema muy complejo. Está claro. Y cuando hablamos de prevención, prevención desde la investigación, pero también mencionas una parte en la que hablas de responsabilidad, ¿no? De ser ministros de nuestra propia salud. Esto como... Sí, eso es un temazo, qué bien que hayas traído esto, porque muchas veces se confunden los términos culpa, ¿vale? Con el tema responsabilidad. Claro. Y lo primero, sobre todo en temas de enfermedad, de altísima vulnerabilidad, de un contexto patogénico, es muy injusto hablar de culpa. Es decir, nadie es su culpa. Nadie se ha enfermado a sí mismo. Pero te digo más, ni que me haya fumado una cajetilla de cigarrillos durante 20 años, yo no me he generado un cáncer de pulmón. Porque la razón por la cual me ha llevado a mí consumir cigarrillos va en otra casa que escapa al menos de mi conciencia. Entonces, primero no hay culpa. Eso es algo súper importante y sobre todo, insisto, en el momento de máxima vulnerabilidad que es cuando estamos enfermos. Pero también dicho esto, también nuestra vida no admite representantes. O sea, nuestra experiencia, responsabilidad es la habilidad de responder. La habilidad de responder ante la realidad. Y eso se entrena. O sea, nuestra habilidad no es la misma ahora, no es la misma de un niño, no es la misma de un recién nacido, no es la misma de un adolescente, no es la misma de un adulto. A pesar de que como sociedad somos niños, somos una sociedad muy infantil, con muy poca responsabilidad. Por eso necesitamos entes externos, le llamamos Estado, le llamamos ministerio, le llamamos formadores, le llamamos escuela, le llamamos universidad. O sea, necesitamos que algo externo nos cubra. El concepto patriarcal, guión matriarcal. Sí, da igual que yo necesito que alguien externo me cubra mis necesidades y no darnos cuenta que ya somos adultos. Y como adultos deberíamos empezar a entrenar la habilidad de responder de manera más madura, más sobria
ante la realidad. Pero eso se entrena y lo primero es darse cuenta de que no la tenemos y Claro. luego decir, bueno, en consecuencia, ¿qué hacemos para poder? Parece igualmente que en los últimos años ya empezamos a mejorar en esa toma de responsabilidad, ¿no? Quizás. De hecho, hay una frase que tú mencionas en el libro, que es una frase de África Sendino, que dice: Dios no nos ofrece la enfermedad como castigo, sino como camino. ¿Qué quieres decir cuando utilizas esta frase? Bueno, ¿qué quiere decir África? Bueno, sí. Bueno, pero Yo cuando la utilizas, claro, porque al final lo que entiendo es que para ti la enfermedad no es tan mala, al final es un camino, ¿no? Un proceso, ¿no? es una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad y tiene muchísimas acepciones y yo creo que todas son válidas. Cuando uno, y quienes tenemos la curiosidad científica, deberíamos tener la apertura de poder jugar a no una única posibilidad. Y una posibilidad, y esto ya viene, ahora te lo digo, de mis maestras, yo llamo a mis maestras a mis pacientes. Y luego de acompañar a miles de maestras durante el diagnóstico de cáncer de mama, el tránsito del cáncer de mama, muchas de ellas, y voy a usar aquí palabras difíciles, que lo han o que se han curado, y es difícil el concepto de curación, y algunas de ellas que no se han curado, me han enseñado muchas cosas, y muchas de ellas me han enseñado que una manera de ver la enfermedad, no te digo que esto sea la enfermedad, pero una forma de ver la enfermedad es como una escuela. Es decir, y yo voy a usar las dos ideas, durante un año voy a irme por atrás. Hice un estudio de investigación arcaico, rudimentario, paracientífico, no validable, porque no seguía el rigor científico, que fue preguntarle a todas mis pacientes con cáncer de mama, luego de ver que estaban bien, por supuesto, preguntarle qué has aprendido de la enfermedad. Y fue fantástico porque hubo casi 1000 mujeres que les llegué a preguntar qué has aprendido de la enfermedad y me di cuenta, fueron 1000 respuestas diferentes, es decir, no podemos protocolizar la vida tampoco. Yeah. Cada quien lo va a experimentar de una manera distinta, más sin embargo coincidieron en 3 puntos. Y en 3 puntos, y ahí sí tengo una charla y he dado algunos cursos con respecto a estas 3 respuestas, porque creo que es una enseñanza vital que deberíamos tener todos los seres humanos. Aprendieron en primer lugar a priorizarse. Es decir, yo soy la persona más importante en mi vida y el acto máximo de generosidad es dedicarme a mí misma. Aprendieron a relativizar. Aprendieron que delante de la muerte, la factura de la luz, que el niño no vaya al cole o que tenga un problema con el móvil o que el 3G o el 4G pasan a otro aspecto diferente, que lo que le daban importancia no se le dan y a lo que no le daban se la empiezan a dar. Y aprendieron a simplificar, que es un tema muy complicado en nuestro mundo que pretende hacernos creer que mientras más complicado es mejor, o sea, más es mejor. Es un tema del modernismo, de esa idea del progreso, de esa idea de que necesitamos más. Sí. Que abro paréntesis, eso es cuando en la biología la única finalidad es crecer por crecer, se le llamamos cáncer, ¿vale? O sea, si lo único que a mí me interesa es crecer a costa de lo que sea, a costa del recurso de lo que sea, nosotros en nuestro cuerpo le llamamos cáncer. Nosotros, de cierta manera, como sociedad funcionamos como un cáncer dentro del sistema. Yeah. Porque si nuestro único motivo es ¿cómo mides tú el éxito de un país? ¿Cómo llamas tú a un país desarrollado o subdesarrollado? ¿Cuál es el criterio que tú usas? Crecimiento. Nadie habla de la madurez, nadie habla de la sabiduría, no hablas de la cantidad que creces, ¿no? Por supuesto, creces en términos económicos, ojalá fuese en sabiduría o fuese en felicidad o fuese en otro tipo de términos. Entonces, y para acabar el tema de la doctora África Sendino, que le pidió a Pablo Dors que escribiera este bellísimo libro que os recomiendo muchísimo, se llama Sendino se muere, que la enfermedad puede ser vista como una posibilidad. Hay una frase, que dice que la muerte se sirve de la enfermedad como un aviso muchas veces. Claro. Y la enfermedad puede ser vista como una escuela también, no necesariamente como una desgracia, como algo que viene a destrozarnos, que viene a quitarnos, posiblemente viene a darnos. Y ahora hablo otra vez desde mis pacientes, desde mis maestras. No digo que tenga que ser así, estoy repitiendo lo que me han enseñado. Muchas le están agradecidas a la enfermedad. Yo entiendo que esto puede ofender a muchísimas personas, porque quien no le esté agradecida que haya perdido un ser querido, está totalmente en la razón de no estarle agradecido. Pero estoy diciendo también que muchas personas quienes han atravesado por situaciones durísimas desde el punto de vista de salud, incluso le he llegado a preguntar, si pudieses escoger, tiras para atrás y
te dice la vida, no pasas por esta enfermedad, pero no vas a aprender lo que has aprendido y de 10, 9 te responden, yo escogería la enfermedad. Prefieren tener esta oportunidad, aunque sea dolorosa, pero para crecer y para quizás transformarse o cambiar cosas en su vida, ¿no? Sí, Claro. porque son crisis. Yo creo Y que precisamente cuando hablabas, perdona sí. que te he cortado, doctor, de estas pacientes que tienes, si quieres abrimos esta pausa sobre el cáncer de mama, me imagino que debe ser también difícil cuando haces estos diagnósticos, cuando hablas con ellas. Y precisamente hubo una, creo que he escuchado en otra entrevista que habías comentado alguna vez, que una te hizo como abrir también una crisis personal. Si nos permites contar esto más personal tuyo. Sí, que es la causa por la cual está este libro. Muy bien, muy bien. Estamos nosotros hablando. Y fue recién llegado yo aquí a España, ya había hecho la especialidad, la subespecialidad en el clínico, y estaba con esa arrogancia propia del supermédico, superespecialista, graduado con honores y que sabía de todo. Y tuve este bellísimo contacto. Compartimos varias cosas que creo que fueron mágicas. Teníamos el mismo grupo, o sea, creo que estamos en 33 años, 33, 34 años los dos. Nos habíamos visto varias veces, hicimos mucho contacto y en la última vez que yo le vi, yo no sabía que era la última, pero sí, antes de que ella falleciese le estaba haciendo seguimiento de metástasis hepática y en la conversación ella me dice, yo le estoy agradecida a la enfermedad, justamente esto. Yo me detuve y con mucho respeto y cariño, pero ya me jugaba con ella, esos niveles donde no hubo ofensa, yo le dije, tú me vas a perdonar, pero la quimio te voló el lóbulo frontal. Yo digo, ¿cómo vas a decir que le vas a estar agradecida tú a la enfermedad en las condiciones que está? Y ella me dice, yo gracias a la enfermedad sé quién soy y ya no tengo miedo. Y sabes lo que es no entender absolutamente nada de lo que te están diciendo, pero nada es nada. Y yo la miraba y le decía, a ver, yo no sé si sé quién soy, pero agradecida le vuelvo yo a decir. Y ella me dice, entonces, pero me lo regaló de aquí, no me lo regaló de aquí, y me dice, ¿quién eres? Y fue muy, muy interesante porque yo no empecé, o sea, empecé a responder desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de inteligencia. Pues soy, qué sé yo, Leo Romero. Me dice, no, eso es un nombre. Eso es un nombre que han decidido y que tú te identificas con un nombre, pero tú eres mucho más que un nombre. Entonces, soy venezolano. Me dice, no, eso es un espacio de tierra que alguien le colocó un nombre en algún momento, pero olvídate, imagínate que estamos 10.000 años atrás y nadie le ha puesto nombre a eso y tú no puedes dar lo que llamamos idiosincrasia hoy en día. Y así fue, hasta que al final fue como un vacío, entendí desde aquí, no desde aquí, no tengo ni idea quién soy. Wow. Y yo recuerdo que ella me mira a los ojos y yo esperaba que ella me respondiese. Y bueno, ella ya lo sabe, o sea, ella está muriendo, lo sabe y me lo va a explicar. Y me dice, si ya sabes que no lo sabes, ya lo tienes. Entonces yo siempre digo que me desnudó y me dejó tirado en la calle desnudo, porque yo estaba esperando como que, bueno, ahora me lo explicas, pero eso hace, yo creo que ya unos 16 años, 15, 16 años, y esto me ha transformado porque me metió en el reino del no saber. Claro. Y el reino del no saber creo que es uno de los nombres de la humildad, pero es uno de los nombres de la sabiduría también. O sea, cuestioné todo, desaprender, desandar, descreer, que es muy duro, porque tú tienes que desidentificarte con lo que tú crees que eres. Y cuando entras en Alicia en el País de la Maravilla y metes la cara en la madriguera, dices, Dios, esto estaba aquí. Por eso digo que nos los ocultan, pero si estaba aquí, estaba puesto delante de nosotros. Sí, ahora lo entiendo. Y empezaba a usar la ciencia como mi herramienta, porque decía, si la ciencia es mi mundo, voy a usar la ciencia a ver si puedo tratar de comprender. Y es impresionante lo que la ciencia nos ha dicho y está oculto ¿a dónde? Está oculto en nuestras creencias, está oculto en nuestra cosmovisión de la vida, está oculto en mi seguridad, está oculto en mi certeza científica de que yo vengo de donde vengo y yo sé lo que yo sé. Está oculto en una palabra que a mí me chirría mucho, que es el experto. Ya. ¿Vale? Está oculto allí, justamente en esas partes. Sí, sí, sí. Qué bueno. Hablas también de la necesidad de introducir la compasión. ¿Qué es la compasión para ti y cómo se introduce en la medicina? Me he dicho que tenemos poco tiempo. Sí. Mira, yo creo que como tenemos poco tiempo y dejar así como titulares, creo que uno de los grandes caminos que tenemos que hacer en este momento es desdefinir la compasión, realmente. O sea, de hecho, la Real Academia Española, y estamos haciendo una propuesta, una petición a la Real Academia Española de revisar la definición de compasión, que es un tema con el castellano. En otros idiomas no tiene tanto problema de esta connotación judio-cristiana religiosa, de lástima, de mirada vertical hacia arriba, y que es un problema. Pero la compasión se llama compasión, claro. No la podemos llamar pimientos de padrón. Entonces, la compasión, que es un metatema, la manera más fácil de decir es la compasión es lo que ocurre cuando el amor se consigue con el dolor.
Y eso aplica a toda la experiencia humana. A todo, absolutamente. El sufrimiento humano está absolutamente en todo sitio. Y cuando el amor se consigue con eso, el amor y la compasión es lo mismo mirado de un lado y del otro. Es insisto, un metatema que abarca mucho, pero una forma muy, posiblemente de simplificarlo, es una reparentalización con nosotros, con los otros y con lo otro. Es una nueva forma de relacionarnos, posiblemente en la relación sea una de las formas del amor. Es decir, cómo me relaciono conmigo, y eso es un temazo. Un temazo. Un temazo cuando dices, Dios, ¿cómo me trato a mí mismo de esa manera? Claro, claro. Como dijo el Buda, y Dios dijo, ama a tu peor enemigo, y empecé a amar a mí mismo. Y entonces, luego, cómo nos relacionamos con los otros, que depende de esa relación con nosotros, y después cómo nos relacionamos con lo otro. Y después, poco a poco, te das cuenta que no existe tal cosa como los otros, ni tampoco existe tal cosa como lo otro. Pero para eso tienes que empezar a relacionarte mejor contigo. Y eso que suena muy místico es pragmático totalmente. Eso lo llevo yo a mi radiología, lo que estaba haciendo yo ahora en la mañana. Es lo que yo les digo a mis pacientes. Yo veo la mama, o sea, ¿cuál es mi función? ¿Ser experto en la imagen y la interpretación de la mama o yo veo a Sonia? Claro. Es pero parece una chorrada, pero es muy diferente si yo conscientemente quiero ver a Sonia y Sonia viene porque se quiere hacer un screening y entonces vemos una imagen y ya es la quinta capa, es mi herramienta lo que tengo, pero a mí me interesa Sonia. Y eso cambia totalmente, decir, yo soy radiólogo porque me dedico a la interpretación de la imagen y a hacer informes radiológicos, o yo soy radiólogo porque acompaño la incertidumbre de Sonia tiene un cáncer de mama. Y eso, que insisto, se dice muy rápido, tarda años en poder metabolizarse y decir, cambias totalmente la dinámica y eso es lo que llamamos humanización. Sí, 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 y no es nada fácil. Y además entiendo, doctor, yo misma que soy usuaria de la sanidad, entiendo que los doctores, lo que tú comentabas, ¿no? Que tienen poco tiempo, que tienen una lista de pacientes que tienen que recibir durante la mañana, qué tal. Y yo esto lo entiendo, pero es verdad que como usuaria muchas veces, y esto también lo he reflexionado, cuánto he necesitado a veces cuando me siento y me dan un diagnóstico, que me miren a los ojos, que me hagan a lo mejor así, ¿no? Pues un doctor más humano. Y cuando lo encuentras, la verdad es que vuelves a recurrir a él porque te gusta más ese trato, ¿no? Que cuando vas allí eres un mero expediente y ya está, ¿no? Entonces, qué necesario es. Entonces, hablando precisamente de todo esto, yo lo que le digo es, bueno, pues con todas las reflexiones que usted plantea, con este libro que ha escrito, bueno, con todos estos conceptos que tratas, ¿no? La compasión, todo esto, ¿cómo te trata el gremio de médicos? ¿Cómo has recibido el libro y cómo te miran? Yo siempre, menos mal que cada vez somos más, pero como un perro verde, o sea, como un perro naranja, una cosa muy extraña. Menos mal que tengo este acento y entonces con este acento piensan que, bueno, como es venezolano, ¿no? Mira cómo este es latino, como esta cosa. Yo le digo, no, a mí el tarao me viene de aquí. Yo le digo, a mí me vino aquí en Cataluña, en Barcelona. A mí todas estas inquietudes me han nacido aquí. Sí, y lo digo con risa, pero cuesta mucho porque te encuentras muy solitario, te encuentras muy, muy incomprendido, ¿no? Te encuentras muy frustrado muchas veces. Y muchas veces frustrado porque, y lo digo y lo vuelvo a decir, los médicos, los sanitarios, lo estamos pasando Seguro. muy, muy mal. Lo digo de todo corazón, muy mal. Lo negamos, lo rechazamos y nos preguntan y decimos, no, aquí está todo muy bien. No, muy mal, muy mal. Cuando cada día casi 3 médicos se suicidan al día, claro. Es que hay algo que está muy, muy mal. Lo peor es que estamos muy cerrados porque somos muy expertos, estamos muy cerrados ante la conciencia de qué es lo que carecemos, de qué es lo que necesitamos. O sea, estamos muy cerrados a admitir lo que no sabemos, muy, muy cerrados. Y eso prefiero matarme antes de admitir de que yo tengo un problema, antes de admitir de que yo puedo solucionar o que yo necesito ayuda. Prefiero matarme. ¿También quizás crees en alguna mejora de las políticas sanitarias y de un aumento de presupuesto y también, aparte de todo lo que podáis hacer vosotros como médicos, como gremio, pero también crees en esto, en que haya un aumento del presupuesto, yo creo que un cambio de paradigma en la política sí, sanitaria? yo creo que el problema, o sea, y muchas veces nuestra forma y esto no es mío, ojalá fuese mío, pero nuestras maneras de solucionar los problemas acrecienta el problema. Yeah. O sea, el problema es el paradigma, o dicho de otra manera, la solución no siempre está en nuestras manos, la solución está en nuestra mente, en nuestro corazón. Es decir, no es lo que hacemos lo que está mal, si lo que hacemos está genial, si nuestra ciencia es una maravilla y nuestra tecnología es una maravilla, es las preguntas que estamos respondiendo lo que está mal.
Es decir, con un martillo yo no puedo colocar una bombilla, ni porque el martillo sea malo, ni porque la bombilla sea mala, sino que no es la herramienta que corresponde para colocar una bombilla. Yo con ciencia y con tecnología no voy a resolver un problema humano. Es un problema humano. La inteligencia artificial no va a ser la solución en la medicina, porque el problema de la medicina no es científico, ni es tecnológico, ni es de conocimiento. Es un problema humano. Y la tecnología no me va a resolver un problema humano, me va a resolver un problema tecnológico, un problema burocrático, un problema de procesos. Y eso está muy bien, ojo, porque parece como que si estuviésemos en contra. No, no. Qué maravilla la inteligencia artificial, que nos va a agilizar el proceso, nos va a mejorar la parte tecnológica y la parte científica. Pero es que nosotros no tenemos problema de ciencia. Si ciencia y tecnología tenemos para 300 años. O sea, si paramos, tenemos para tirar con lo que tenemos ahora 300 años. Donde estamos carentes en la parte humana. Y yo con un Ferrari no me puedo ir a la montaña. O sea, pero no porque no, ni critico el Ferrari, ni critico, es que no es un vehículo que no funciona para ir allí. Entonces, lo que decía al principio, la lógica y la razón para el problema y la solución está muy bien, pero para la indagación y la reflexión no está muy bien. No funciona, pero no porque tenga nada en contra de la lógica y la razón, sino porque hay un mundo transracional y hay un mundo ilógico. Ilógico, el amor es ilógico. Lo que sentimos por nuestros seres queridos no tiene lógica, no tiene razón realmente. Y no pasa nada, o sea, decir, no pasa nada, es un mundo transracional. René Descartes está en donde está, no se va a revolver, porque nosotros no todo tiene que pasar a través de la racionalidad. Vamos a llegar a una última pregunta. Me gustaría que me hablaras ya para acabar de este proyecto URRA que lideras y de estos cursos y estos seminarios que vas haciendo, porque al final es importante, aparte del libro, me imagino que todos estos debates que vas abriendo y tan necesarios, ¿dónde los estás canalizando y cómo? Si nos lo puedes explicar. Sí. Yo voy a tirar más atrás y te voy a, permíteme, usarte, porque al final, ¿qué es el proyecto URRA y qué son los talleres que hacemos y qué son los cursos que estamos dando y qué son los congresos que vamos hablando? Es entender de que yo formo parte o de la solución o del problema. Claro. O sea, no me queda otra más. O sea, es mirarlo y decir, ¿qué nos quedamos? ¿Crítica y queja? ¿Vale? ¿Y cómo te va? Dice, ostras, crítica y queja me lleva a un punto, pero no me lleva a otro punto. Entonces, hay una historia rápida del hombre que se molestó con Dios y le criticó todos los desastres. Le dijo, ¿y tú qué haces para esto? No, si tú puedes hacer universos y puedes transformar la realidad, ¿y tú qué haces? Y Dios le dijo, cuando se calmó, te hice a ti. Te hice a ti. Entonces, ahí volvemos a la responsabilidad. Entonces, ¿qué es el proyecto URRA? ¿Y qué es esto? Es coger la responsabilidad del mundo donde me ha puesto a mí, Muy de bien. cuáles son mis dones y mis talentos y dónde puedo yo colocarlo siendo un perro verde, ¿vale? Y de qué imagínate un médico radiólogo hablando de humanización en los congresos mundiales de radiología. Pues claro, claro, piensan que yo estoy consumiendo sustancias antes de entrar a este tipo de... Pero es lo que creo que me toca y ojalá pudiese contagiar a la persona, pues si yo soy periodista en el sitio donde yo esté, ¿qué me toca? ¿Qué puedo yo transformar en mi realidad? Pero mientras más difícil, mejor. Claro, claro. Explícame lo de los seminarios y lo de los cursos. Sí, realmente para ponértelo en palabras, que no es esto, pero para tratar de usar el lenguaje, son cursos de inteligencia emocional, son cursos, y aquí los voy a decir ¿Pero están destinados a sanitarios? Al ser humano. Al ser humano, muy al bien. ser humano. Muy bien. Y son cursos, y aquí lo digo en grande y lento, de inteligencia espiritual. ¿Cómo suena? Espiritualidad basada en la evidencia, ¿vale? Espiritualidad que genera tanto prurito y que genera tanta alergia en el mundo científico, Sí. Y parece que ciencia y espiritualidad parece que tienen que ser dos cosas cuando son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el límite de uno reconoce el límite del otro. Totalmente. Posiblemente. Y estos cursos son cómo acercar, o sea, ¿de qué carece la ciencia justamente? Pues vamos a hacer cursos de aquello que pensamos que carece la ciencia con una desventaja gigante. Te pongo un ejemplo, el congreso del 2019 del Congreso Catalán de Radiología, ¿vale? Se llamaba Futuro de la Radiología, Inteligencia Artificial y Humanización. Ostras, yo de verdad me encantó. Yo dije, wow, estoy de acuerdo, Inteligencia Artificial y Humanización. Nos invitan a hablar a este congreso. Y lo primero que dije cuando fui a hablar es darle las gracias a la gente que lo organizó. Se hicieron 56 charlas de inteligencia artificial y con la mía fueron 2 de humanización. Entonces yo le decía, a ver, si la radiología es un ave, no vuela. Y si nosotros como humanidad somos un ave, no estamos volando. Entonces, por eso otra vez la pregunta, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Y por eso soy tan asimétrico yo en mis esfuerzos? O sea, ¿cuánta energía le coloco yo a esto en mi vida?
que yo estoy dedicando mi vida a esto. Claro. ¿Qué es lo que falta? O sea, ¿cuántos radiólogos estamos dedicados a la inteligencia emocional y espiritual? Entonces, claro, ahí tenemos que hacer yo digo como el primer negro en Oxford o como la primera mujer que fue piloto, te toca un mega reto porque te toca empezar a hacer un desequilibrio hacia la otra parte. Muy bien, doctor, la verdad es que podríamos estar contigo, yo creo que vamos, horas. La verdad es que ha sido muy, muy interesante conocerlo y un placer porque realmente ya con el libro tenía ganas de conocerte en persona, pero ha sido muy interesante. Gracias por todo el trabajo que haces, creo que es muy necesario esto de inculcar, bueno, pues más humanidad en la ciencia y en la medicina, así que nada, te animamos a que sigas, tienes la buena vida para cuando quieras volver a contarnos más cosas que hagas y a ustedes pues nada, pues ya nos esperamos ya la semana que viene, nos emplazamos con más consejos de salud, de bienestar. Les recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para tener estos contenidos tan interesantes como hoy que hemos estado con el doctor Romero y les animamos a seguirnos en todas las redes sociales. Hasta pronto.